presentar brevemente, mi nombre es Felipe Atenas. Ahora soy estudiante de doctorado en matemáticas aplicadas y estudié ingeniería sin matemática, egresé hace como 2 años casi, claro. Y eso, ahora soy estudiante de doctorado en matemática aplicada o cosas de matemática. Bueno, toda mi vida he estudiado matemática, llevo como a ver, sí, como casi, a ver, como 8 años, 7, 8 años estudiando matemática. Y el perfil de Instagram lo comencé el año pasado, ya como en octubre más o menos, porque verdad era como siempre me gustaba hacer clases. El año pasado no hice clases porque estaba enfocado en otras cosas y quería hacer clases igual, pues. Y dije, bueno, como todo es virtual, dije, voy a crear un perfil de Instagram a ver si funciona, y igual ha funcionado relativamente bien, ¿ya? El año pasado partí con matemática y con una amiga, bueno, amiga que conocí también en las redes, no sé si la cachan, la Ivette, que hace clases de biología. em, Ella me dijo que empezara a hacer clases de física. Y yo como, sí, como que no me tincaba tanto, porque a mí lo que me gusta es matemática. Obviamente igual sé algo de física, porque bueno, estudié ingeniería y todo, tuve hartos ramos de física, pero a mí lo que me gusta más es matemática, ¿ya? Y en una de estas maratones que hicimos, como que juntamos varias personas que hacen clases a través de, como que tienen cuentas de Instagram y hacen clases gratuitas y pagadas y todo, nos juntamos varios y faltaba alguien para física. Y había alguien para que hiciera matemática, porque bueno, algunos de los profes de matemática. Y bueno, primero yo no soy profe, ¿ya? Pero me encanta hacer clase y hace mucho tiempo hago clase. Y bueno, casi nadie hace clase de física, no sé si han visto en Instagram, pero hay muy poquitos perfiles sobre física, pero hay muchos de matemática. Entonces dije, ya, voy a lanzarme. Y ahí me lancé, empecé a hacer clase de física como en, no sé, como en noviembre, yo creo, el año pasado, y ahí le daba mucho más a física en cuanto a las clases que a matemática. Ya, pues, matemática es básicamente lo que me gusta y tengo el perfil abierto y todo en Instagram, pero las clases principalmente hago de física. Así que por si alguien da la prueba de ciencia, estoy pretendiendo la próxima semana repetir lo que vamos a hacer hoy día, pero para física, ¿ya? Eso, entonces esa parte de la introducción, no sé si hay algún comentario, ¿ya? Hoy día lo que vamos a ver es, bueno, vamos a hacer un par de ejercicios, ¿ya? Pero no va a ser materia, sino que va a tener que ver con los tipos de preguntas, ¿ya? Entonces, en la clase de hoy día lo que vamos a ver es un breve resumen de cómo es la prueba de matemática, ¿ya? La PDT de matemática, la prueba de transición, ¿ya? Así que los objetivos de hoy día son dos. Primero, vamos a conocer el temario de la prueba de transición del proceso que recién pasó, ¿ya? Que es el proceso 2021. Siempre están como desfasados un año. Así que corresponde, cuando dicen proceso de admisión 2021, la prueba se hace un año anterior, ¿ya? O, bueno, este año pasó que fue el mismo año, ¿ya? Pero el proceso siempre está desfasado así porque se refiere al año que comienza el próximo proceso, ¿ya? ¿Y por qué les recalco esto de que el temario es de ese proceso de admisión? Es porque como la prueba ahora está en cambios, y además por el tema de la pandemia y todo, están reajustando los temarios, ¿ya? Entonces puede ser que el temario del año pasado no sea exactamente igual al de este nuevo proceso, ¿ya? No significa que vaya a cambiar radicalmente. Hay cosas que, como hoy día, hay cosas que sí o sí siempre van a estar, ¿ya? Entonces, lo que quiero hacer es, bueno, esto es una breve descripción de la prueba, o no sé qué tan breve salga, pero una descripción de la prueba, y cuando ya salgan los temarios del nuevo proceso, quiero volver a repetir esta clase para que veamos el temario en sí, ¿ya? Hoy día vamos a ver como generalidades, y yo creo que como en marzo o abril vamos a repetir esta clase con el temario de este proceso, ¿ya? Entonces, ese es el primer objetivo. Hablar sobre el temario de la prueba de transición de matemática, ya del proceso de admisión pasado, pero como les digo, el de este año ya no va a ser tan diferente, si es que cambia, ¿ya? Aún no sabemos, contexto del reajuste curricular, ¿ya? Y el segundo objetivo es comprender, ya esto no necesitan saberlo, pero puede ayudarles en el estudio, ya para hacer la prueba, no necesitan saber cuáles son las habilidades cognitivas ni nada de esas cosas, ya, pero les puede ayudar en el estudio, ya, que es comprender los distintos tipos de preguntas, ya, que hay algunas que son, digamos, más fáciles porque la habilidad asociada es más sencilla, ya, digamos, si uno hace como una escalera, el primer escalón sería como las preguntas más fáciles, ya, y vamos a ir viendo los distintos tipos de preguntas. ¿Ya? Esto también aplica, bueno, obviamente para matemáticas, pero lo mismo ocurre en todas las pruebas. En lenguaje, en ciencias también y en historia. ¿Ya? Todos apuntan a distintas habilidades. ¿Ya? Sobre todo en lenguaje, yo creo que también es súper útil el tema este de las habilidades, ¿cierto? Porque si se conocen un poco sobre la prueba de lenguaje, cuando ustedes tienen un texto, ¿cierto? Lo tienen que leer todo y tienen que responder preguntas. Hay distintos tipos de preguntas. Algunos son que aparece textual, ¿cierto? Hay otras que tienen que inferir, otras de vocabulario. Ya para matemática aplica más o menos lo mismo. Hay distintos tipos de preguntas, ¿ya? Y bueno, lo primero que les quiero comentar, ya que es como un consejo que les doy, porque les pongo acá un reloj, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué quiero comenzar esta clase con mostrándoles una imagen de un reloj? Coloqué un reloj porque lo que les quiero
el mensaje que les quiero transmitir aquí al inicio es que la mejor estrategia para preparar la prueba es comenzar desde lo antes posible. Si ya comenzaron bien, si aún no comienzan, igual bien, si va a quedar tu tiempo, ¿ya? Pero mientras más antes comiencen, eso les va a jugar a su favor porque van a tener más tiempo para distribuir las distintas cosas que tienen que aprender, ¿ya? Así que el tiempo ahora eso es aliado a ustedes, ¿ya? Después, por ejemplo, imagínense que alguien no está tan consciente de la prueba y empieza o se da cuenta que tiene que estudiar, por ejemplo, en julio, y ahí, imagínense, perdió marzo, abril, mayo, junio, perdió 4 meses, y en esos 4 meses que ustedes usaron para estudiar, esa persona no lo usó, ¿ya? Entonces a eso me refiero que el tiempo es aliado de ustedes, ¿ya? Mientras más antes comiencen a estudiar, mejor todavía, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos de lleno a la prueba, ¿ya? ¿Cuál es el formato de la prueba? ¿Ya? Esto no creo que cambie para este proceso, ya que la prueba de transición, básicamente lo que es una prueba de cambio, ¿ya? Una transición entre la PSU, que era el formato anterior, ¿ya? Que no es tan diferente, o sea, hay cosas distintas, pero no es tan diferente, con la prueba que quieren implementar ya, creo que en el 2023, si no me equivoco, ¿ya? Que va a ser supuestamente una prueba distinta. Y ahí este es como un periodo de transición que van a ir viendo que, entre medio, qué es lo que está pasando, ¿ya? Prueba de matemática, por lo menos el año pasado, y dudo que cambie para este año, tiene 65, o sea, tuvo 65 preguntas, ¿ya? En la prueba de matemática, 65 preguntas, aquí está el amarillo, 65 preguntas, no, creo que el amarillo no se nota, ¿cierto? Mala elección, a ver, usemos azul. Tiene 65 preguntas, ya de selección múltiple, y bueno, las típicas preguntas de selección múltiple, que hay una sola respuesta correcta con 4 o 5 opciones. Ya lo más normal, lo más común es que tenga 5 alternativas, ¿sí? De la A a la E, clásico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Y no sé si han escuchado ustedes hablar de las preguntas piloto, ¿ya? ¿Qué son las preguntas piloto? De esas 65 preguntas, 60 se usan para calcular el puntaje. ¿Ya? No sé, cuando ustedes dan la prueba no saben cuáles son las 60 que serán utilizadas, así que tienen que responder las 65 igual, ¿ya? Entonces, 60 se utilizan para calcular su puntaje y las 5 que sobran son, como aparece aquí, de carácter experimental, que también les llaman preguntas piloto, ¿ya? ¿Qué son estas preguntas piloto? Ustedes las responden sin saber cuáles son. Obviamente, cuando la gente que hace la prueba la hace, ellos saben cuáles son esas preguntas, pero no le dicen a nadie, ¿ya? De hecho, nunca se sabe. A menos que, no sé si vieron una polémica que hubo un lenguaje que ahí se supo, ¿ya? Pero lo normal es que no se sepa. Y esas preguntas son de pilotaje, ¿ya? ¿A qué significa eso? O carácter experimental. Para poder validar las pruebas estandarizadas como la PET, ¿ya? O estos exámenes de inglés, los típicos que son como estándar, y que tienen un puntaje o sea y todo, tienen que pasar a través de, digamos, un experimento. Tienen que validar que la pregunta esté correctamente hecha, ¿ya? Que no tenga un sesgo, ya que esté bien escrita, varias cosas evalúan, ¿ya? Y esas 5 preguntas que son de carácter experimental, que no se consideran para el puntaje, tienen esa función, ¿ya? Tienen que medir esas preguntas, si es que están buenas para quizás tomar la misma o una parecida en el futuro, ¿ya? Tienen que testear esas preguntas, ¿ya? Esto es relativamente nuevo, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo di la prueba, que fue en el 2012, ¿ya? Por eso se admisión 2013, ¿ya? No existía esto de las preguntas piloto, ¿ya? Lo que sí existía era, y de hecho yo era como una pre-PSU, digamos, que te seleccionaba al azar. Yo tuve la buena o la mala suerte de ser seleccionado, y te convocaban, creo que era como en agosto, te convocaban a un colegio y tú dabas una prueba, que era experimental, ya que no te influía en nada en tu puntaje, nada, era como el experimento que hacían ahora con las 5 preguntas de piloto, lo hacían antes, en agosto, ¿ya? Y ahí creo que yo di como matemática y física, algo así, no me acuerdo bien. Y bueno, ya no hacen eso y ahora hacen esto, ¿ya? Motivos por el cual ya no hacen eso, no sé. Puede ser que haya sido mucha inversión, no sé, ¿ya? Y bueno, así como anécdota, esa pre-PSU, digamos, que era la PSU experimental, digamos, que era para validar, como les digo, las preguntas, era extremadamente difícil, ya era muy difícil. Yo me acuerdo que di la matemática y física, como les digo, no sé si di otras, creo que esas dos sí me acuerdo, y salí traumado. Dije, no sé nada, llevo estudiando y no sé nada, y me bajó la desesperación y seguí estudiando más, ¿ya? Claro, después cuando me di cuenta, cuando di la PSU, la real, no era tan así, ¿ya? Sino que esas pruebas, como son experimentales, digamos, juegan con eso, ¿ya? Ponen preguntas más difíciles para ir como testeando, viendo cuánta gente responde bien, cuáles son ¿cómo se llama? Los distractores, ya también se utilizan las pruebas para eso, ¿ya? Estas preguntas piloto. Entonces, eso es con respecto a las preguntas piloto, que yo creo que a lo largo del año lo más probable es que lo escuchen varias veces, y si no lo han escuchado es porque algo, digamos, o sea, no es tan relevante,
¿ya? Porque igual, ustedes tienen que igual responder todo, y eso, ¿ya? Ahora, con respecto al tiempo, como ya hemos conversado, la prueba de matemática dura 2 horas y 20 minutos, ¿ya? Si es que cambia el número de preguntas, va a cambiar también este tiempo. ¿Qué significa esto? Que en promedio, ya esto como es un promedio, no significa que ustedes vayan a demorarse este tiempo exacto, pueden demorarse menos también, ¿ya? Cada pregunta la deberían responder en promedio en 2 minutos y 9 segundos, ¿ya? Si ustedes dividen, toman 2 horas 20 minutos, lo dividen en 65, les da 2 minutos 9 segundos, ¿ya? Obviamente esto es un promedio, ¿ya? Porque las primeras preguntas suelen ser menos difíciles, entonces van a demorarse mucho menos, si es que van entrenando, ¿sí? Se van a poder demorar mucho menos y así van a dejar más tiempo, de nuevo, considerando este promedio como referencia, para las preguntas más complicadas, ¿ya? Y por eso es súper relevante entrenar, ¿ya? Porque, por un lado, sí, es súper importante conocer el contenido. Para bien o para mal, estas pruebas son al final como de entrenamiento, ¿ya? Porque una persona puede saber el contenido, pero si no la sabe responder, puede equivocarse cayendo en los distractores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer muchos ensayos, ¿ya? Y algo que no coloqué acá, pero porque, bueno, ahora me acordé, es que no es solamente importante ejercitar y hacer ensayos, ya no basta con hacer un ensayo, un mini ensayo, lo que sea, o una guía, no basta con resolverla. También hay que revisar las buenas y las malas y corregirlas. ¿Qué significa eso? Ustedes hacen la guía, el ensayo, el mini ensayo, lo que sea, ven cuáles estuvieron mal y cuáles estuvieron buenas, y las que estuvieron malas tienen que corregirlas, es decir, ver cuál era la respuesta correcta y ver por qué era esa la correcta, ¿ya? Es una buena forma de estudiar, porque así se dan cuenta cuál fue su error y así disminuye la probabilidad de que vuelvan a cometer ese mismo error en el futuro, y así van avanzando, ¿ya? Porque suele mucho que cuando no se hace este proceso de corregir el ensayo o la guía o lo que sea, siempre pasa que la gente dice, ¡ay, siempre cometo el mismo error! ¿Ya? Lo más probable es que esa persona no esté corrigiendo, entonces no está aprendiendo de los errores, ¿ya? Pues es súper importante corregir, ¿ya? Al inicio, ¿ya? Si, por ejemplo, si ustedes se demoran mucho haciendo la prueba, al inicio no es necesario que se tomen el tiempo, ¿ya? Porque el primer paso obviamente es responder bien la pregunta, ¿ya? Y después, con el tiempo, quizás pueden ir incorporando un cronómetro, ¿ya? Para ir midiéndose en el tiempo, ¿ya? Pero lo principal primero es asegurarse las primeras preguntas, saber esos contenidos y después ir jugando con el tiempo, ¿ya? Y bueno, las primeras preguntas tienen que ver con el temario, que ya vamos a pasar a hablar de eso. Y además, bueno, finalmente, dentro de las preguntas de estas de selección múltiple, hay una en particular que tiene una forma especial, ¿ya? Que se llaman las preguntas de suficiencia de datos. No vamos a trabajar esta hoy día, ya pretendo hacer una clase de esto, ojalá en marzo o en abril, especial sobre estas preguntas, ¿ya? De suficiencia de datos, ¿ya? Y aquí lo importante es que son cuatro, ¿ya? Cuatro preguntas de suficiencia de datos. Son estas típicas de una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, ambas por separado, si requiere información adicional, ¿ya? Esas preguntas son, bueno, algunos las encuentran más fáciles, otros las encuentran más difíciles, ¿ya? En teoría, estas preguntas deben ser más complicadas porque requieren una habilidad cognitiva mayor, ¿ya? Porque no basta con responder la pregunta, sino que tienen que poder discriminar si es que con la información que les dan pueden responder la pregunta, ¿ya? Entonces, por eso ahí está el detalle, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre el temario de admisión de 2021, ¿ya? El proceso que recién pasó. Ya, como les digo, este temario puede que cambie. De hecho, el año pasado publicaron un temario en marzo. Por el tema de la pandemia decidieron reducirlo, ¿ya? Porque como las clases pasaron a ser clases virtuales, era más complicado ver todos los contenidos, entonces decidieron hacer una reducción en el contenido de evaluar, ¿ya? Este año no sabemos qué va a pasar, ¿ya? Porque de nuevo hay un cambio, que es el cambio curricular con las materias o sea, los contenidos que se van a ver o no en cada materia, ¿ya? Entonces hay que estar pendiente, ¿ya? Pero para que tengan una idea de lo que se evaluó el año pasado, y más probable es que sea algo similar ahora, o por lo menos contenga esto, ya porque esto es como no quiero decir básico de sencillo, sino que básico como la base de las otras cosas, es el siguiente, ¿ya? El temario se puede dividir en 4 ejes temáticos, ¿ya? En números, álgebra y funciones, geometría y probabilidad y estadística. ¿Ya? Esas son las 4 grandes unidades. Y cada unidad se divide en unidades más pequeñas, ¿ya? En cada tema, subtemas, digamos, ¿ya? La gente en general suele encontrar el eje de números el más sencillo, ¿ya? Y yo me atrevería a decir que podría ser más sencillo por el hecho de que uno está más familiarizado con eso, ¿ya? ¿En qué consiste el eje de números? Primero, todos los conjuntos numéricos, ¿ya? Reales, racionales, enteros, naturales, ¿ya? Las operaciones con ellos, todo eso.
Porcentajes también está dentro de este tema, y también potencias, raíces y logaritmos, ¿ya? Eso fue lo que se evaluó en este eje, ¿ya? El temario original del año pasado también incluía en la parte de números los números complejos, ¿ya? Pero eso lo sacaron, ¿ya? En marzo publicaron un temario que incluía los complejos, y después lo sacaron para el temario reducido, ya que fue publicado en abril. ¿Ya? Como les digo, este es como el último de abril. Puede ser que lo incluyan o no, eso lo vamos a ver cuando lo publiquen, ¿ya? Pero por lo menos esto, bajo mi opinión, esto siempre sí o sí lo van a evaluar, ¿ya? Porque son cosas, digamos, que son base, ¿ya? Base para las siguientes. Entonces, ese es el primer eje, el números, ¿ya? El segundo eje es álgebra y funciones, ¿ya? Está metido digamos, un solo grupo, álgebra y funciones. ¿Y qué incluye esto? Bueno, el primero es expresiones algebraicas. ¿Qué significa eso? Sumar y restar, digamos, polinomios, expresiones algebraicas, factorización, ya esto de productos notables también está incluido acá. El otro tema es ecuaciones e inecuaciones de primer grado, ¿ya? Ecuaciones de primer grado son las clásicas, ¿ya? 2x más 5 igual a 3, y resolver para x. O hay un problema, ¿cierto? Hay que escribir la ecuación y resolverla, o quizás hay un problema, hay que escribir la ecuación y buscar la alternativa correcta que represente esa ecuación. ¿Ya? Esos son los problemas de ecuaciones de distintos tipos. Y de inecuaciones de primer grado son inecuaciones, ¿qué significa esto? Desigualdades, ¿sí? X más 4 menor o igual a 3. ¿Cuáles son los X que satisfacen eso? ¿Ya? O problemas de modelar. ¿Qué significa eso? Hay una situación, hay que representarla en una ecuación o una inecuación y resolverla, o quizás solamente encontrar cuál es la desigualdad que representa la situación. ¿Ya? Si no me equivoco, en el temario, digamos, original de marzo, también habían inecuaciones de segundo grado. Ya esas las sacaron. ¿Ya? De segundo grado significa x cuadrado. ¿Ya? Esas las sacaron del temario, si mal no recuerdo. ¿Ya? El siguiente tema es sistemas de ecuaciones lineales. Ya las típicos x más y igual a 3, 2x más y igual a menos 5, resolver. O tenemos una situación que hay que escribir las ecuaciones y buscar la alternativa. Esos son los sistemas lineales, ¿cierto? Sistema de ecuaciones. Ok, eso es con respecto, digamos, como álgebra en sí, ya que es como ecuaciones, inecuaciones, resolver ecuaciones y inecuaciones, o representar algún problema con ecuaciones e inecuaciones. Esa es la parte de álgebra. La parte de funciones es la que está acá abajo, ¿ya? Que contiene la función lineal y afín, esta de y igual a x más n, la ecuación de segundo grado, la típica ax cuadrado más bx más c, más bx más c, digo, ¿sí? Y también ecuación de segundo grado es ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿ya? Que se puede resolver factorizando con la ecuación general, o sea, la solución general, perdón, que es menos b más menos la raíz, ¿cierto? Dividido en 2a, todo eso está ahí, ¿ya? Esa es la parte de, digamos, de función lineal y ecuación cuadrática, pero también está la parte de función cuadrática, esto del vértice, de cuando tiene una parábola y se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, baja, arriba, se da vuelta, todo eso está ahí en esta parte, ¿ya? También está el tema de función potencia, que si no me equivoco, ya la última prueba que hicieron parece que no entró, no me acuerdo bien, ya no me acuerdo claro, creo que no vi ninguna pregunta de función potencia, que esto de xq, que la cuarta, todo eso, ¿ya? Pero también está metido acá. Y finalmente el tema de la función inversa, ya que también que era, en este temario era solamente para la función cuadrática, que la inversa sería la raíz, ¿cierto? Y la función lineal y afín, que la inversa también es una lineal y afín. ¿Ya? Entonces está metido en este temario. ¿Ya? Después vamos a ver la cantidad de preguntas que hay que ir por eje, ¿ya? Pero, si ustedes me preguntan, lo ejes que, digamos, como, primero el de números, lo ideal es que lo manejen bien, ¿ya? Porque estas son las primeras preguntas, ¿ya? Y también es súper importante que manejen el tema, el álgebra y funciones, porque es el más preguntado, ¿ya? Entonces, si ustedes estudian este eje, van a poder responder más preguntas de la prueba, ¿ya? Entonces, es el segundo eje. Álgebra y funciones, que tiene con todas ecuaciones, inecuaciones, función cuadrática, todas esas cosas están ahí metidas. ¿Ok? Ok. El tercer eje es el de geometría, ¿ya? Aquí es un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Incierto algunas cosas, por lo menos con respecto al tema del año pasado, porque en geometría, en teoría, debiesen venir, por ejemplo, originalmente, o mejor dicho, antiguamente preguntaban cosas de, no, decir cosas, elementos de la circunferencia, esto de tangente, secante, ángulos internos, bla, 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 todo eso, ya, eso ya no aparece explícito en el temario. Pero bueno, mucha gente se preguntaba, bueno, pero entrará, ¿no? Porque era como extraño que lo sacaran. Y la respuesta del DEMRE más o menos fue así, que son como cosas que tienen que saber, ¿ya? Entonces,
¿cómo explicarlo? Lo más probable es que no sea el objetivo de la pregunta que ustedes digan, ¿cuál es cuánto mide esa secante o esa tangente? Pero quizás puede ser útil para responder la pregunta, ¿ya? Entonces, al final, el objetivo no es evaluar eso, ¿ya? Si, también, si no me equivoco, en la última prueba tampoco preguntaron nada de esas cosas, de circunferencia y nada de eso. Por lo menos, digamos, lo más difícil. Lo más sencillo, sí, por ejemplo, perímetro, área, eso sí, digamos, eso sí o sí tienen que saberlo, ¿ya? Y bueno, por lo menos el año pasado, lo más probable es que se mantenga algo así, ¿ya? De nuevo, por esto de la reajuste curricular. Lo que preguntaron en geometría fueron, primero, transformaciones isométricas, traslación, rotación y reflexiones, ¿ya? Semejanza, que esto de las figuras que son proporcionales, ¿ya? Los criterios de semejanza, todo eso. Homotesia, ¿ya? Que está muy relacionado con semejanza, ya que es básicamente ustedes toman una figura y la agrandan o la achican o la dan vuelta, eso es homotesia. Y ecuación de la recta, ¿ya? El tema de la pendiente, coeficiente de intersección, con el eje Y, todo eso, ¿ya? Si fijan acá, era súper, digamos, entre comillas, súper poco el tema de geometría, ¿ya? Porque sacaron varias cosas, ¿ya? Y primero sacaron cosas por el tema de la pandemia y también sacaron algunos temas en geometría porque es la prueba de transición, ¿ya? Entonces hay cosas que sacaron incluso antes de la reducción del temario, ¿ya? Como les digo, vamos a ver esto en marzo, en abril, estas cosas sí o sí, lo más probable es que las pregunten, y si llegan a sacar algo, lo cual yo veo extraño, pero si llegasen a sacar algo, bueno, lo peor es que hubiesen estudiado un poquito de más, ya, que tampoco va a ser tanto, si este digamos como el temario base, ¿ya? Entonces ese es el tercer eje, el de geometría, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, cuando yo di la PSU, como le digo, el 2012, entraba mucho más geometría, bueno, primero entraba esto de los ángulos internos de la circunferencia, ¿cierto? Entraban muchas otras cosas más. Y había muchos que creían que aparte de geometría era la más difícil porque primero tenía muchas cosas y había muchas preguntas, ¿ya? Entonces eso fue como un cambio que hicieron entre la PSU y la PDT. Sacaron un poco cosas de geometría y le dieron más énfasis a álgebra y funciones y, a mi parecer, también le dieron mucha probabilidad de estadística, ¿ya? Que de hecho este eje, el cuarto eje de probabilidad estadística, a mi parecer fue el que más sufrió cambios con la reducción de contenido debido a la pandemia, ¿ya? Porque originalmente incluía esto de distribución normal, binomial, entraba variable aleatoria discreta, entraba mucho eso, ¿ya? Entraba eso y lo sacaron. ¿Ya? Si ustedes miran los ensayos miran la última PSU que están publicados en la página del DEMRE, no sé, 2015, 16, 18 y 19 de esos años, van a ver que van a haber muchas preguntas de eso, como distribución binomial, variable aleatoria discreta, calcular esperanza y cosas así. Eso ya no está, lo sacaron, ¿ya? Pero eso lo sacaron por el tema de la pandemia, no por el reajuste de PDT. Así que ahí hay que estar ojo de nuevo si es que puede entrar o no, ¿ya? Pero eso, como les digo, lo vamos a ver en marzo, ahora no se preocupen. Si es que, por ejemplo, si es que ustedes deciden empezar a estudiar mañana matemática, partan con números, porque sí o sí lo que está aquí encerrado, eso sí lo van a preguntar. Ya no hay forma que lo saquen porque es como les digo, la base, ¿ya? Ok, entonces, volviendo a probabilidad estadística, ¿qué es lo que preguntan? Primero, el tema de tablas y gráficos. Analizar tablas y gráficos, ya deducir, leer el gráfico y quizás deducir alguna información. Por ejemplo, no sé, hay una tabla de la típica pregunta, ya esto de, por ejemplo, un curso, ya, no sé, el cuarto medio lo dividen en hombres y mujeres, les dicen ya, ¿cuántos ven televisión y cuántos no? Ya hacen un estudio y aparece una tabla de los números de gente que responde sí y no. Entonces, por ejemplo, les podrían preguntar el porcentaje de que cumples cierta condición, ¿ya? O la probabilidad de escoger cierta cosa. ¿Ya? Eso es la parte de tabla y gráficos. También está, eso es más que nada estadística, ¿ya? Este tema de acá de medidas de tendencia central también es estadística. Esto es la media o promedio, la mediana, la moda, ¿ya? Originalmente también lo sacaron por el tema de la pandemia, pero también preguntaban desviación estándar, ¿ya? Así hay que ver si es que lo agregan o no. A mi parecer, no tendría sentido que lo agregaran, porque la situación año pasado y este año como que no ha cambiado mucho, ¿ya? Pero a ver, por eso hay que esperar. También está el tema de las medidas de posición. ¿Qué son estos? Estos los famosos cuartiles, deciles. Ya no sé si han visto, por ejemplo, que hablan mucho de los percentiles cuando hablan de la distribución de puntaje, o también cuando ven el tema de las becas, dicen, por ejemplo, los quintiles. ¿Ya? No, antiguamente los quintiles, ahora creo que son los deciles, ¿no? Cuando dicen el 60% más pobre tiene acceso a gratuidad, todo eso tiene que ver con medidas de posición, ¿ya? También está, bueno, eso es más que nada estadística, ¿ya? En cuanto a probabilidades, aquí voy a cerrar aquí todas estas probabilidades acá, a ver si está acá, ¿ya? Y este otro tema de estadística acá arriba.
contra probabilidades, reglas de las probabilidades. ¿Qué es esto? Esto de cuándo se multiplican las probabilidades, cuándo se suman, cuándo es un y, cuándo es un no, todo eso. ¿Ya? Y también probabilidad condicional, es decir, cuando un hecho ocurre y quiere saberse cuál es la probabilidad de que ocurra otro hecho sabiendo que ha ocurrido algo. Por ejemplo, no sé, si yo lanzo un dado y sé que salió par, ¿cuál es la probabilidad de que salga 4? ¿Sí? Eso es probabilidad condicional. Y finalmente el tema de técnicas de conteo. Ya que esto de técnicas de conteo también lo pueden conocer como combinatoria. Ya esto es de cuántas parejas se pueden formar en un curso de, no sé, 15 personas. ¿Ya? O sea, esas preguntas así. De contar cuántas posibilidades hay. ¿Ya? Y ese es básicamente el temario, ¿ya? De la última prueba de transición. Ya como les digo, yo creo, mi opinión personal es que no creo que cambie tanto si es que llega a cambiar el temario. ¿Ya? Yo creo que están evaluando bien todo eso. ¿Por qué? El argumento que se utilizó para reducirlo por el tema de la pandemia fue que querían que los colegios alcanzaran a ver todas las materias, en particular el cuarto medio, que era el año que estaba ahí crítico. Pueden estar de acuerdo o no, que fue una buena decisión, una mala decisión, la reducción pudo haber sido mayor, menor, no sé, pero eso fue lo que decidieron, ya fue como, ya, esto es lo que nosotros creemos que todo el mundo va a alcanzar a ver. Ojo, lo que creen, ¿ya? Porque en la realidad obviamente no se va a cumplir, ¿ya? Pero hay que tomar una decisión y esa fue la decisión que tomaron. Así como un mini break entre lo que vamos a pasar ahora, que son los tipos de preguntas, ¿ya? Es importante también que, bueno, que estudien, pero también que descansen, ¿ya? Porque no, el año dura, ¿cuánto? ¿9 meses? ¿8 meses? Porque la prueba es como en diciembre, enero. Pero es importante que descansen, ¿ya? Porque si bien es importante estudiar, es importante que descansen porque nosotros somos como una máquina al final, ¿cierto? O un auto, no sé, le echamos la benzina, pero si no le volvemos, no reponemos la benzina, se va a ir agotando y nos vamos a quedar sin energía para continuar, ¿ya? Entonces, es importante que, yo no voy a decir que se planifiquen, porque yo soy pésimo planificándome, ¿ya? O sea, lo ideal es eso, planificarse, estudio, no sé, 5 horas diarias, no sé. Si ustedes son bien organizados, sí, pueden lograrlo. Pero yo, por ejemplo, no lo soy, así que no les voy a decir, no voy a ser hipócrita y decirle, ay, no, tienen que organizarse. Es lo ideal. Lo que yo les recomiendo es que encuentren su forma de estudio. Eso yo creo que es la mejor forma, porque lo que le puede resultar para alguien bien, por ejemplo, ser muy estructurado, ir contando las horas de estudio y todo, a otra persona puede que no le resulte, ¿ya? Así que como les digo, tienen que encontrar su forma de estudio. Yo, por ejemplo, no, igual hay como teoría, creo que hay como hipótesis de que esto de las distintas formas de aprendizaje como que no es tan así, pero bueno, algunas personas aprenden más escuchando, otras más leyendo. Yo, por ejemplo, yo sé que aprendo más leyendo y tomando notas. Otros aprenden más escuchando. Entonces eso tienen que ir descubriendo, ¿ya? Y bueno, eso después si entran a la universidad o al instituto, lo que sea que después decían entrar a estudiar, no solamente les va a servir para la prueba haber aprendido cómo estudiar para ustedes mismos, sino que les va a ayudar a facilitar la vida, ¿ya? Porque lo que sea que decían después de estudiar, si ustedes ya conocen su forma de aprendizaje, les va a ser súper útil, ¿ya? Porque no tenéis que gastar tiempo en saber cómo aprenden mejor. ¿Ya? Yo, como les digo, yo, por ejemplo, aprendo mejor mirando y escribiendo. Yo ya sé que eso es mi forma. De hecho, cuando estaba en la universidad iba a las clases, yo anotaba todo, 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 porque si solamente escuchaba, después se me olvidaba todo. Y si no lo tenía anotado, era clase perdida. ¿Ya? Aunque ahora, bueno, tienen la ventaja, quizás, de que como las clases son virtuales, alguna gente las graba. ¿Ya? Por ejemplo, yo siempre las grabo, cuando son las clases abiertas, las grabo y las subo a YouTube. Si son pagadas, las grabo y después las envío. Entonces, si no entendieron algo, lo pueden volver a ver. Tenemos un cuadrado que tiene lado X centímetros, ¿cierto? Un cuadrado ABCD y el rectángulo PQRS que tiene lado 100 más 4P y 120. ¿Ya? Y la pregunta dice, la afirmación ABCD tiene igual perímetro que PQRS, se puede expresar como, que nos están preguntando expresar, es decir, con una ecuación en este caso, expresar esta situación. Lo que hay que conocer para poder responder es qué es el perímetro. ¿Ya? El perímetro es sumar los lados de una figura. ¿Ya? Como acá tenemos un cuadrado, sumar los lados de un cuadrado, que un cuadrado, bueno, tiene lados iguales, ¿cierto? Sería, en este caso, x más x más x más x, ¿cierto? 4x, porque tiene 4 lados y los 4 son iguales, que es lo que está acá. ¿Ya? Ese es el perímetro del cuadrado. ¿Ok? Y ahora hay que representar entonces el perímetro del rectángulo, ya el que está a la derecha. Sería sumar los 4 lados, ¿cierto? Como un rectángulo tiene dos pares de lados iguales, ¿cierto? El PS, que está acá, ¿cierto? El
el RQ que está acá a la derecha y los que están arriba y abajo, ¿cierto? Entonces sería sumar 2 veces cada lado, ¿cierto? Entonces sería, primero, 2 por 100 más 4p, ¿cierto? Hay que colocar paréntesis porque ese 2 multiplica todo, más 2 por 120, ¿ya? 120 es la medida del otro lado del rectángulo. Ya acá, bueno, aquí descarté esas alternativas, la B y la C, perdón, la B y la D, porque no tienen 4x, ¿cierto? Aquí solamente, bueno, primero tiene 4x, déjenme borrarlo aquí para que se pueda ver mejor. Y ya, se fijan, por un lado, la B no tiene 4x, así que se descarta, ¿cierto? Y la D tiene x cuadrado, que no tiene por dónde, ¿cierto? Ninguna partida aparece un cuadrado ni nada, ¿cierto? Solamente sumamos x, y que no hay por dónde. Y las otras alternativas que están con tickets podrían ser eventualmente, ¿ya? Si se fijan acá, lo que tenemos acá arriba no aparece explícitamente igual a ninguna de las alternativas que están acá, ¿ya? Sin embargo, en la alternativa A, si se fijan, se parece bastante a lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque aquí en la alternativa A tenemos 2 por 120 más 100 más 4p, nosotros tenemos 2 por 100 más 4p y 2 por 120. Entonces, si nosotros factorizamos esta expresión por 2, la que está acá arriba, obtenemos la que está abajo, ¿no? Porque tenemos 2 es factor de 100 más 4p, que es la primera parte de aquí, ¿cierto? Más 2 por 120, o sea, quedaría más 120. ¿Ya? Y aquí sería ordenar básicamente, acuérdense que la suma se puede dar vuelta, ¿cierto? Es conmutativa. Así que sería la alternativa A, ¿ya? 120 más 100 más 4p. Entonces acá, en resumen, ¿qué es lo que había que saber? Había que saber la definición de perímetro, saber cómo calcularlo y responder la pregunta. ¿Ya? No había que analizar nada más, había que conocer. ¿Ya? Esa es la habilidad de comprender. ¿Ya? Ahora pasamos al segundo nivel de la habilidad, ¿ya? La segunda, digamos, el segundo escalón, ya que es un poquito más complicado. Las preguntas de aplicación requieren saber la materia y poder, como dice, aplicar, ¿ya? Aplicarlo a una situación en particular, ¿ya? Por ejemplo, despejar algo, expresar un término en función de otro, descomponer, ¿ya? Vamos a ver el tipo de pregunta, uno de los que se puede preguntar, ¿ya? Para que sepan a qué me refiero. Siempre es la misma situación, ¿ya? El mismo cuadrado y el mismo rectángulo. Entonces aquí la pregunta dice, en la figura adjunta se tiene el cuadrado ABCD y el rectángulo PQRIS, los que tienen igual perímetro, ¿ya? Es la misma situación que antes. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones permite calcular P en función de X en centímetros? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, de la información que tenemos acá, el enunciado nos dice que tiene igual perímetro, ¿ya? Y eso ya lo hicimos en la diapo anterior, ¿cierto? Que era 4x igual a 2 veces 120 más 100 más 4p, ¿cierto? Si no me equivoco, vamos a volver a la anterior. Sí, es 4x, 2 por 120 más 100 más 4p, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Tiene igual perímetro, significa esto de aquí. Ya se fijan, utilizamos la habilidad de comprender. Ahora hay que seguir más allá, porque nos están preguntando, ¿cómo calcular p en función de x? O sea, aquí lo que nos están diciendo es despeje p en términos de x. Eso es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Pero calcular p en función de x. Despejar p en términos de x. Entonces hay que despejar, ¿cierto? Despejemos p. ¿Dónde está p aquí en la ecuación? Hay que mirar acá, está acá, ¿cierto? Ahí está p. Entonces hay que despejar p. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero subimos acá adentro, ¿no? Nos quedaría 2 por 120 más 100 son 220, ¿cierto? 220 más 4p. Y eso va a ser igual a 4x, ¿cierto? Lo que estaba de antes. Si nosotros, por ejemplo, ahora dividimos por 2 la ecuación, para deshacernos de este 2 que está aquí, ¿cierto? Habría que dividir por 2 en ambos lados y nos quedaría a la izquierda 2x, ¿cierto? 4x dividido en 2 es 2x. Y como dividimos por 2, desaparece, ¿cierto? Que sería 220 más 4p. Eso es equivalente a lo que nosotros decimos que es pasar dividiendo el 2 para el otro lado. Es lo mismo, ¿ya? Y como queremos despejar p, hay que dejar p solo, en algún lado de la ecuación, ¿ya? Vamos a dejarlo a la derecha. Entonces hay que pasar restando el 220 hacia la izquierda. Nos quedaría 2x menos 220 igual a 4p, ¿cierto? Y para despejar p, habría que deshacerse del 4, ¿cierto? Pasar dividiendo por 4. Entonces nos quedaría 2x menos 220
partido en 4 igual a P. Claro, ahí está. Ya, entonces, esa es una forma de despejarlo. Y ahora hay que buscar la alternativa. Ya, si fijan, no aparece, si miran la alternativa, lo que hemos encontrado, no aparece en ningún lado. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir aquí de nuevo. 2x menos 220 dividido en 4. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros simplificamos arriba y abajo por 2? ¿Ya? Porque si fijan acá aparece un 2 y acá aparece un 4 en la alternativa. No es la B, no es la misma, así que veamos qué pasa. Si dividimos por 2 arriba y abajo, ya simplificamos por 2, arriba nos quedaría x menos 110 dividido en 2. Y si fijan, es la alternativa A. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que había que hacer? Ya más allá de si pueden hacer por ahora esta pregunta o no, lo que necesitaban saber era, tenían que plantear la ecuación, pero ahí no bastaba, sino que tenían que despejar P, ¿ya? Y eso corresponde al nivel de aplicación, porque no solamente había que hacer lo que decía textual en el enunciado, que era que tenía igual perímetro, había que modelar, ¿cierto? Pero además había que despejar, a partir de esa ecuación, deducir otra cosa, ¿ya? Y el último nivel, ya que está aquí, como les digo, en la misma pregunta que antes, ya solamente que, digamos, como apuntando hacia otro lado, esta no la vamos a hacer, ya va a quedar de tarea, si quieren después la podemos conversar, si tienen dudas, ya para que la analicen. Que es, bueno, el tercer escalón, que es analizar, sintetizar y evaluar. Este es el más complejo porque requiere varias cosas, ¿ya? Primero, inferir. ¿Qué es inferir? Es deducir, ¿ya? O generalizar relaciones, ¿ya? Esto tiene que ver con, por ejemplo, descubrir patrones o regularidades, ¿ya? También aquí aparece el tema de evaluar, que está preguntada acá, evaluar si es que una solución propuesta es o no solución del problema. Entonces hay que entender el problema y ver si las soluciones que nos dan son posibles o no. ¿A qué me refiero con esto? Leamos la pregunta. De nuevo, el mismo contexto que antes. En la figura adjunta se tiene el cuadrado ABCD y el rectángulo PQRS, los que tienen igual perímetro, igual que antes. El mismo cuadrado, el mismo rectángulo. Fíjense la pregunta. ¿Cuál es el menor número entero, ¿ya? Menor número entero que puede tomar X para que se cumpla esta relación? ¿Ya? No la vamos a hacer, va a quedar de tarea. Pero la pista es la siguiente. En la pregunta anterior, nosotros ya, primero, a ver, vamos desde el inicio. En la primera pregunta encontramos la expresión, ¿cierto? Que se podía deducir a partir del hecho de que los dos tenían igual perímetro. En la segunda pregunta hicimos una deducción de cómo se puede escribir P en función de X. Y ahora, con eso en mente, vamos a escribirlo aquí. P es igual a X menos 110 dividido en 2. Con eso en mente, ¿cuál es el menor número entero que puede tomar P para que esta relación de aquí pueda cumplirse? ¿Ya? Primero, ¿qué es lo que aparece detrás de acá? Y esto es súper común, ya esta es la pista. Las distancias siempre son positivas o nulas, ¿ya? Entonces aquí el perímetro no puede ser negativo, ¿ok? Perímetro no puede ser negativo, el área tampoco, las distancias tampoco, ¿ya? Entonces eso es lo que está escondido por detrás, ¿ya? Y como le digo, esto va a quedar de tarea para que la piensen un poco, ¿ya? Y bueno, estamos llegando casi al final, ya que es la tabla de especificaciones y con esto vamos a terminar hoy día, ¿ya? A ver, déjenme revisar si todavía estamos conectados. ¿Ya? Bueno, perdimos audiencia con la caída, ¿ya? Pero igual va a estar después en YouTube, así que para que les voy a avisar por Instagram, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es esto de la tabla de especificaciones? Es básicamente cómo están distribuidas las preguntas por temas, ¿ya? Si ustedes miran acá, el tema que tiene más preguntas es este de aquí, el de álgebra y funciones, que tiene un 36% de las preguntas, ¿ya? Casi que un tercio, o sea, por cada 3 va a haber una de álgebra y funciones, ¿ya? El otro que tiene harta cantidad de preguntas es geometría, que es un cuarto, al 25%, que básicamente tiene casi la misma cantidad que probabilidad estadística, ¿ya? 25-22, bueno, casi lo mismo, ¿cierto? Y el porcentaje menor es el de números, ¿cierto? Esto de números racionales, reales, porcentaje, y ¿qué era el otro? ¿Qué era? Se me olvidó. Potencia, raíz y logaritmo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? Álgebra y funciones, ¿ya? Casi que por cada 3 preguntas que hay va a haber una de este tema, ¿ya? Las primeras suelen ser de números, ¿ya? Ese yo les recomiendo que dominen ese tema porque ahí tienen muchas preguntas aseguradas, ¿ya? 17% puede parecer poco, pero en verdad son varias, ¿ya? Ese es con respecto a la tabla de especificaciones, ¿ya? Álgebra y funciones es lo más preguntado, ¿ya?
Y con respecto a las habilidades, ¿ya? ¿Cuáles son las habilidades más preguntadas? Aquí estos son porcentajes aproximados, ¿ya? Si se fijan acá, la habilidad que más es preguntada es la de aplicar, ya que era la pregunta esta de despejar P, ¿ya? Las preguntas de aplicación son las más preguntadas, casi la mitad de las preguntas son de aplicación, ¿ya? Y entre comprender, que es, digamos, el primer escalón, ¿cierto? Que era conocer la definición y responder, y analizar, sintetizar y evaluar, que es la habilidad más complicada, ya que requiere más cosas, casi que tiene el mismo porcentaje, más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que ustedes tienen que entrenar? Bueno, partan obviamente con las de comprender, ya que es el primer nivel, pero las más relevantes serían las de aplicar, ¿ya? O sea que en la PSU, perdón, en la PDT no basta con conocer la materia, ¿ya? Sino que también tienen que saber cómo aplicarlo, cómo poder sacar inferencias a partir de esa información que conocen, ¿ya? Y por eso es importante entonces hacer muchos ensayos, mucho ejercicio, ir revisando, ¿cierto? Corrigiendo, como les dije al inicio, ya que no basta con saber si está buena o mala, sino que tienen que ver si está mala, por qué está mala, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces, para finalizar, redes sociales. Bueno, lo más probable es que ya me sigan en Instagram, ¿ya? Que ahí coloco todo el material de matemática. En TikTok, PreumatCL también, si en la prueba de ciencia, ahí estoy haciendo material de física, ¿ya? En el canal de YouTube, que también es PreumatCL, subo todas las clases, ¿ya? Bueno, antes estaba haciendo también los videos de matemática, pero voy a dejar de hacerlo. Voy a subir solamente las clases a YouTube, ¿ya? Y otros videos que voy a hacer por ahí. ¿Ya? En YouTube están todas las clases abiertas, siempre están ahí. Y en Telegram, si es que aún no están en el canal, en Telegram ahí, bueno, digamos, ahí coloco los links, voy a empezar a colocar ahí los links, material que encuentro, por ejemplo, como ya les dije, compartí esta carpeta con videos ya de ejercicios resueltos del PDB, ¿cierto? Medio que no es tan, no sé, legal, pero está ahí, ya lo pueden acceder, ¿cierto? No es recopilación mía, yo lo encontré, así que no tomo crédito por eso, pero se los comparto que lo encontré útil. Y así que eso, pues si no está en el canal de Telegram, únanse porque voy a estar haciendo eso a lo largo del año. Ya si encuentro una carpeta buena o un archivo o lo que sea, o si vi que hay un ensayo masivo, se lo aviso. Todas las cosas que encuentre y que considere útiles se las voy a compartir por ahí, ¿ya? Y en todas las redes sociales soy PreumatCL. Instagram, YouTube, Telegram, TikTok. Y creo que no tengo otras redes sociales, no. Eso, ¿ya?